Buenas tardes, bienvenidos a Inglés Técnico 2 de Telecomunicaciones del Instituto Superior Santo Domingo. Vamos a esperar que se conecten los alumnos. Hoy vamos a dar un tema nuevo, clase 5. El tema se llama voz pasiva, ¿sí? Voz pasiva, un tema muy importante. En inglés 2 la mayoría de los temas son muy importantes, algunos de ellos un poquito complicados. Este de la voz pasiva es generalmente fácil de confundirla con el pasado simple, así que voy pidiendo que presten atención a este video, porque es uno de los temas principales para que ustedes puedan, ¿sí? Para que puedan entender, para que puedan visualizar la diferencia entre este tiempo y el pasado simple. Voy aclarando por las dudas si hubo alguna confusión, si hay algún desempeño que decía para presentar o algún parcial. Aclaro que todavía no. Está en cronograma, está la presentación después del el tema 6, ¿sí? Ahí sí vamos a estar en condiciones, vamos a tomar la decisión entre los alumnos que se presentan en las clases a ver si damos, ¿sí? Si damos el, si hacemos, perdón, si hacemos el desempeño, sería la clase número 6. Después de esa clase daría el desempeño. Generalmente yo hago una clase previa con un simulacro, ¿sí? Simulacro de examen, simulacro de desempeño. Entonces les pediría si pueden participar en la próxima clase para que hagamos preguntas, nos saquemos dudas. Entonces les agradecería eso, ¿sí? La clase pasada expliqué lo del pasado simple y hoy voy a explicar el tema de la voz pasiva. Voy a comenzar hasta que a ver si estamos en, no, sí, 5 minutos. Bueno, ¿esto qué es el tema de la voz pasiva? Es difícil porque muchas veces lo usamos en español, en castellano lo usamos muchísimo, pero lamentablemente yo noto generalmente que no saben qué es la voz pasiva en español, castellano, así que trae problemas. Es cuando lo uso, en lo principal, para que ustedes sepan qué es lo que va a hacer esto de la voz, ¿sí? Voz pasiva. Este, este tema no es un tiempo verbal, es una estructura. Se lo utiliza muchísimo, pero muchísimo en los textos técnicos, ¿sí? Así que por eso les pido que presten atención, que sepan cuando se la usa, que lo vean, que lo visualicen y que no lo traduzcan, no hagan la interpretación o la traducción como que fuera así un tiempo pasado, porque se confunde. Entonces, ¿cuándo se usa esta voz pasiva? Cuando yo tengo, estoy viendo a ver si se une alguien. ¿Cuándo va a ser que yo uso esta voz pasiva? Cuando veo la necesidad, ¿sí? La necesidad de hablar y de hacer referencia a la acción misma. ¿Sí? Cuando no me interesa la persona que lo realiza, me interesa la acción en sí misma o me focalizo en el objeto más que en el sujeto. Entonces eso va a ser el uso de la voz pasiva. Cuando hago referencia a la acción en sí. Y cuando no me interesa. O sea, no me interesa o bien es muy obvio quien lo realiza. O sea, por ejemplo, eh, cuatro, eh, cuatro, eh, cuatro delincuentes fueron atrapados la semana pasada o anoche. Esos cuatro delincuentes, si digo cuatro delincuentes, no va a hacer falta decir quién. Por ejemplo, la oración original, si tengo en cuenta el sujeto, que sería una voz activa. La policía detuvo a cuatro delincuentes anoche. Entonces, la voz pasiva es la generalmente que se utiliza mucho también en los diarios para, bueno, ustedes lo van a hacer ahora, también lo pueden ver en las noticias online, decir cuatro detenidos o cuatro malvivientes fueron arrestados anoche. O
Sí. Entonces, eso va a ser lo que estamos hablando de la voz pasiva. ¿Cómo se la va a formar? Que ahí va a estar el tema, ahí está la confusión. Está compuesto como su elemento principal es el verbo to be, pero el verbo to be en sus distintos tiempos, ¿sí? Que eso también hace una diferencia. La voz pasiva puede estar en presente, en pasado, en futuro, en presente perfecto. Todos los tiempos que vamos a ver tienen su forma de voz pasiva también. Entonces, por ejemplo, si hacemos la voz pasiva en presente, yo voy a tener que usar el verbo to be en presente más el verbo, esto es lo importante, si es regular, con ed, y ahí va la confusión. Ahí va a estar la confusión, porque al ver ed, todo el mundo dice esto está en pasado simple. No, error, porque yo aclaré también esto en el pasado simple. Cada vez que ustedes vean una ed, no quiere decir, no es sinónimo de que, no es sinónimo de pasado simple, no. Es un verbo, sí, pero no quiere decir que esté en pasado. Puede estar formando parte de esta estructura de la voz pasiva, puede estar en pasado y puede estar formando parte de otro tiempo verbal que es el que sigue, presente perfecto. Entonces, a prestar atención. Si está en combinación con un verbo to be, como es este caso, es la voz pasiva. Si está solito, si dice he played, es un verbo en pasado. Y si está en combinación con el verbo, con el auxiliar, o sea, acá no verbo, auxiliar, has o have, vamos a estar frente a otro tiempo verbal, presente perfecto. Así que esto es lo que pretendo de que hagan la diferencia. El ed, verbo ed, en pasado simple, solito. Cuando está en combinación con un verbo to be, ya sea is, are, was, or were, or will be, y el ed, vamos a estar en presencia de la voz pasiva. Entonces, en voz pasiva sería, yo digo, John writes o delivers, ¿sí? Delivers mails, vamos a poner. Entonces voy a poner mails are delivered by, y esto es el verbo to be are delivered, ¿sí? O yo digo this information is selected by tal persona, puede ser que diga o no, no nos interesa. Entonces is selected es el is más un verbo con ed. En esos casos generalmente se dan cuenta, pero lo que tienen que prestar atención es esto, que si yo estoy frente a un verbo to be con un ed, no es pasado, sino que es voz pasiva. Así que eso a prestar mucha atención. Eso también puede estar en pasado. Esto puede estar en pasado. ¿Qué va a estar? Si va a estar en pasado, ¿qué va a pasar? Va a estar el verbo to be en pasado. Was o were, ¿sí? Was o were, que también lo dimos en la segunda clase, más el verbo con ed. Eso va a ser la voz pasiva pasado. Was o were más el verbo con ed. ¿Qué va a pasar otro? Si estoy en frente al en futuro, will be y el verbo con ed o tercera columna, ¿sí? ¿Qué es tercera columna? Va a ser, por ejemplo, un verbo. Ya en pasado vimos que era la segunda columna. Por ejemplo, go, went, gone. Va a ser la tercera, gone. Entonces, por ejemplo, el verbo send es el verbo enviar. Send, sent y sent. Entonces yo digo, the information will be sent. Será enviada next month. Por ejemplo, el próximo mes. Entonces, will be sent. Eso, para que ustedes vayan teniendo en cuenta, ¿sí? Eso. De acuerdo al tiempo verbal va a estar el uso del verbo to be correspondiente. Will be y el verbo en tercera columna. Luego, puede estar también con verbos modales, esa voz pasiva también. Entonces va a ser cualquiera de los verbos modales que ya dimos en la otra clase, que va a ser el can, el could, el may, el might, el should, el ought to, todos esos verbitos.
más el be, ¿sí? Be, siempre va a ir be, verbo to be, pero sin el to, be, should be sent, deberían ser entregadas, can be sent, could be sent. Todo eso serían los verbos modales en voz pasiva o voz pasiva con verbos modales, así se llama. Voz pasiva con verbos modales. Entonces, la voz pasiva en sí se forma verbo to be más un verbo, si es regular con ed, o bien, si es irregular, la tercera columna, entonces participio pasado. ¿Qué va a pasar? Puede estar el verbo to be en presente y soar, en pasado, was y were, en futuro, will be, con el presente perfecto, has been sent, ha sido enviada, has been sent. ¿Qué otro tiempo también van a verlo? En presente continuo también. Is being sent, está siendo enviada. Entonces, ustedes al ver combinado tanto un ed como un verbo en tercera columna, vamos a estar en presencia de una voz pasiva. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Cuando lo único o lo que más nos interesa es la acción en sí misma, ¿sí? No así la persona que lo realiza, no porque a lo mejor no nos interesa, sino porque también puede ser obvio, por ejemplo, el caso de los detenidos, que la policía. Entonces no nos interesa, es obvio. Entonces no hace falta recalcarlo. Entonces, en ese caso, estamos frente a una voz pasiva. Lo que hemos dado hasta ahora de los tiempos, presente continuo, pasado sí, todos esos son casos de voz activa, ¿sí? Porque tengo sujeto, tengo un verbo, ese es el orden normal de las activas. En cambio acá, yo voy a tener lo más importante va a ser la acción, como le estoy diciendo, y voy a tener la combinación de verbo to be con un verbo nd o en tercera columna. Ay, perdón. Quise decir. Entonces, eso va a ser lo más importante. Entonces, yo puedo decir en un texto, voy para que ustedes tomen conciencia, voy a decir en un texto, marquen ejemplos de la voz pasiva, marquen ejemplos o a un cuadro comparativo para extraer ejemplos del texto, ¿sí? Entonces ustedes van a decir, ve un verbo to be con ed, todo pasiva. Un sujeto más un verbo con ed, esto es pasado simple, ¿sí? Así que ojo, ojo, ojo. Porque eso en todo caso yo voy a hacer un simulacro de desempeño, perdón, la próxima clase para que ustedes vean estos. Ustedes van a decir, esto es, yo les pregunto, ¿es voz pasiva o pasado simple? Eso para que ustedes lo vayan viendo. Así que esto es lo más importante en relación a este tema de la voz pasiva. Y que se den cuenta, que se den cuenta que noto otra cosa que puedo poner. Cada vez que ustedes vean un ed es sinónimo de verbo en pasado simple, verdadero o falso. Todo el mundo pone verdadero. Es falso. Cada vez que ustedes vean una terminación, porque no es un verbo, una terminación ed, no siempre es verbo y no siempre es pasado. ¿Por qué? Porque esa terminación ed puede cumplir dos funciones. De verbo, del pasado simple, verbo regular, o bien un adjetivo. ¿Y cuándo va a ser un adjetivo? Te dicen, ¿cómo yo sé que es un adjetivo? Formando parte de una frase sustantiva. O sea, está una ed y después sigue un sustantivo. Eso es un modificador. Yo pongo excited people. Or excited. ¿Qué otro adjetivo que no se me ocurre en este momento? Terminado en ed también son adjetivos, ¿sí? Por ejemplo, la diferencia entre tired y tiring, ¿sí? Entonces, la terminación ed no siempre es un verbo, también puede ser un adjetivo. Cuando está antes de un sustantivo, es un adjetivo. Combinado con un verbo to be va a formar parte de la estructura que estamos dando hoy, que es voz pasiva, como parte de otro tiempo verbal con el auxiliar has o have, va a ser presente perfecto, que va a ser el que vamos a dar en la próxima clase. Entonces, todos estos detalles, ¿sí? Son muy importantes. Son muy importantes, ¿por qué?
porque hacen a que ustedes vean la interpretación. La interpretación y también la parte teórica para el examen. Así que esto es muy importante que lo sepan distinguir. ¿Qué detalle más a saber acá? Para que ustedes vayan prestando atención, que he dicho que la voz pasiva también puede ir con verbos modales. ¿Qué verbos modales? Los verbos modales que vimos previamente, que eran el can, el could, el must, el should, el to, el might. Va a ser esos verbitos modales con be y después el verbo en tercera columna o con ed. Entonces vamos a tener voz pasiva con verbos modales. Eso va a ser el tema, ¿sí? Entonces yo lo que quiero que vayan prestando atención es lo siguiente. Es que cuando ustedes estén estudiando visualicen la diferencia entre pasado simple y la voz pasiva. ¿Qué diferencien cuando tengan ed, que no todo ed sea pasado, lo mismo que ya le hice referencia al ing, que todo ing que vean no va a ser presente continuo, también puede ser un sustantivo, también puede ser un adjetivo. Entonces estos temitas, estos detalles son muy importantes, ¿sí? Muy importantes no solamente para que ustedes aprendan la parte teórica, sino más bien para la interpretación, ¿sí? Interpretación del texto que van a estar leyendo. Hasta ahora los temas dados. Gerundio. Gerundio, terminación ing, terminación. No siempre es verbo. Después la estructura de aris y de aram. Después dimos la estructura del was y del were. Después dimos el pasado del verbo to be, was y were. Después vi verbos modales. Esto, el can, el could, el might, el should, todos los verbitos y con su correspondiente significado. Y hoy un tema muy importante, la voz pasiva. La voz pasiva, ¿para qué? Para ver este tema de la diferencia que hay entre la voz pasiva y el pasado simple. En el pasado simple no va el verbo to be combinado con un verbo, va solamente el verbo con ed o el verbo de la segunda columna. Eso es por un lado. Y por el otro tenemos esta voz pasiva que se conforma con sus elementos son el verbo to be en cada uno de sus tiempos. Puede ser el is, el are, el was y were en pasado, el will be en futuro, el has been o have been en el presente perfecto, que ya lo vamos a ver también, is being, también porque es presente en el presente continuo, como lo dimos en la primera clase. Entonces eso. Y qué más para que tengamos en cuenta ya, porque se viene el desempeño, está cerca. Entonces para que vayan revisando cada uno de los videos, prestando atención a las diferencias que yo le tomo, porque vuelvo a repetir, como dije en inglés técnico, lo que doy acá en los videos, lo que remarco, lo que digo presten atención y lo que después tomo, ¿sí? Entonces ustedes prestan atención a esto y con seguridad aprobamos el desempeño. Así que la próxima clase yo voy a hacer lo siguiente. Voy a subir, o bien les voy a pedir que estén ahí con las clases. Entonces hacemos práctica, un desempeño general previo al desempeño real. Un simulacro de parcial, un simulacro de desempeño. ¿Cuál es la idea? Que ustedes se saquen todas las dudas ahí. Entonces van con las ideas muy claras, los conocimientos muy claros al desempeño. Lo que sería más importante de los temas es las funciones, ¿sí?, del gerundio, para que vayan prestando atención a los videos. Según la función va a ser su significado. Después también lo del pasado simple, versus voz pasiva, la diferencia. Los verbos modales en el tema es importante porque tienen que saber los significados. Y, por ejemplo, digo reconozca verbos modales para sumar unos puntos. Ustedes tienen que saber extraerlos del texto al verbo to be en pasado, porque lo van a usar también acá en la voz pasiva. Así que en general, la mayoría de estos temitas entre
así, porque digamos que son muy importantes todos, para que ustedes vayan focalizándose. Esto es esto, en cada video presten atención. Entonces, los temas hasta ahora son esos. Gerundio, de Erisa de Arar, de was y de Where, de pasos de Erjo y was y Where, verbos modales, pasado simple y voz pasiva. ¿Sí? Así que bueno, la próxima clase voy a pedirles que previo a la clase bajen o lo tengan a mano yo voy a subir así, digo, simulacro voy a subir, va a decir el mismo día de la clase 6 simulacro em, de parcial. Entonces vamos teniendo los temas y los van asimilando para que ver qué pasa, ¿sí? Así que bueno, eso va a ser lo que voy a dar. La clase que viene voy a dar otro tema, ¿sí? Y ese tema va incluido también, además de lo que nombré hoy, el tema que vemos la clase que viene. Así que bueno, les dejo, esos son los temas, está todo siendo grabado, así que voy a subirlo, lo subo en la web y también va a subir en el campus. En la web me encuentran como Silvia Karina Cáceres en YouTube. Entonces, para que ustedes también, si no lo pongámosle que no puedan entrar al campus por X razón, dice profe no puede entrar, no puede ver las clases, no puede estudiar, no hay ningún pretexto, está también en la web. Así que lo pueden buscar en internet, lo buscan y ahí ven mis videos, ¿sí? Es más, si alguien quiere verlos, están directamente todos, están también los del año pasado, los años anteriores, así que ustedes pueden ver para que tengan una explicación completa de estos temas. Lo van viendo lo que dije el año pasado. Esto generalmente voy recalcando lo mismo, ¿sí? Porque los temas importantes siempre son estos y los puntos más importantes son los que yo le digo, presten atención, cuál es la diferencia, porque después lo tomo así, o sea, no tomo absolutamente nada de lo que no de acá. Entonces, porque esta es la clase. Entonces, lo que doy acá, lo que digo, presten atención, esto, cuál es la diferencia, todo eso lo doy. Así que eso les pido, por favor, para que no, para que no haya ningún tipo de confusión, que tengan todos los temas claros, para que el desempeño sea realmente ahí donde ustedes puedan desarrollar su conocimiento, ¿sí? Así que bueno, voy a ver si hay algunas preguntas en línea. Estamos verificando a ver si algún alumno dejó alguna pregunta. Eh, por el momento no. Así que bueno, que a veces dejan. Estoy controlando en el campo, pero no. Entonces, para que ustedes vayan practicando, viendo, haciendo, si pueden, los desempeños ayudan mucho, ¿sí? Lo pueden practicar y me van haciendo las preguntas correspondientes si alguno de esos textos no los entienden o no entienden una actividad del desempeño. Acá estoy, me preguntan vía todas las les recuerdo las formas. Me pueden preguntar vía foro, vía mensaje en el campus, vía Gmail. ¿Sí? Vuelvo a repetir mi correo. Silvia, Cari con K, con I latina, Cari 1017 arroba gmail.com. Ese es mi Gmail, así que también me pueden preguntar directamente si yo me llega instantáneo. Entonces yo les voy respondiendo si tienen dudas, ¿sí? Así que en la próxima clase vamos a establecer cuándo es el desempeño, qué temas van, todos los que nombré hasta ahora y la clase que viene incluida, para que ustedes tengan todo muy claro y estén dispuestos a desarrollar los temas en el desempeño, ¿sí? Así que bueno, que tengan una excelente semana. Gracias por ser alumnos de Inglés Técnico 2. Espero que lo puedan ver el video. Y si tienen dudas, me hacen la consulta correspondiente. Entonces, see you next class, see you next Tuesday.
Have a great week. Goodbye. See you. Bye bye. Estamos grabando, así que voy a cortar la grabación. Goodbye.